Aunque ya es algo común ver cómo los aviones pueden volar y mantenerse en el aire, volar siempre nos va a intrigar. Y surge esa buena y vieja duda de cómo es posible que un objeto mucho más pesado que el aire, que en este caso es el avión, logre mantenerse en el aire. Es un medio más ligero y, según la percepción humana, incapaz de sostener algo tan pesado. Sin embargo, observando la naturaleza, más concretamente a las aves, además de muchos estudios y muchos intentos aeronáuticos, los seres humanos fueron capaces de comprender cómo exactamente algo podría mantenerse en el aire volando. En términos simples, los aviones vuelan por la forma de sus alas, el llamado perfil alar. La parte superior tiene una curvatura y la parte inferior es menos curva. Esa asimetría hace que el flujo de aire que pasa por la parte superior del ala recorra una distancia mayor, resultando en una mayor velocidad del aire en esa región. Esa mayor velocidad genera menor presión en la parte superior del ala respecto al aire debajo de ella, que se mueve con menor velocidad y mayor presión. Y es justamente esa diferencia de presión entre la parte superior y la inferior la que resulta en la generación de una fuerza hacia arriba. Empuja el ala y genera la fuerza de sustentación que mantiene el avión en vuelo. No solo el perfil del ala es importante, sino también el ángulo de ataque del ala en relación al flujo de aire. Cuanto mayor sea ese ángulo, mayor será la fuerza de sustentación que producirá el ala. Y cuanto menor sea ese ángulo, menor será la fuerza de sustentación producida. El tercer y último elemento de esta ecuación es la velocidad del avión. Sin ella, el ala no puede generar sustentación. Y es por eso que los aviones tienen motores y realizan una larga y rápida carrera antes de despegar. Ese momento permite que un gran flujo de aire pase por el ala, generando sustentación mientras el avión sigue en tierra. Este fenómeno puede observarse durante la carrera de despegue. Una vez que las alas de algunos aviones se flexionan levemente hacia arriba, y este efecto es mucho más pronunciado en las alas del Boeing 787, que están hechas de material compuesto y por eso se flexionan considerablemente más en todos los momentos del vuelo. Pero ¿por qué curvarse podría ser algo fatal para cualquier avión? Bueno, si no lo sabías, el combustible de los aviones se almacena en sus alas, en un principio de la ingeniería aeroespacial conocido como ala húmeda. En este, el tanque de combustible del avión está integrado a la estructura de las alas del avión. De hecho, el ala misma es el tanque de combustible del avión. Esta configuración es una elección de ingeniería compleja que involucra estructura aerodinámica, seguridad y rendimiento, y permite eliminar tanques de combustible extra que aumentarían el peso del avión y lo harían menos eficiente. Las alas de los aviones tienen dos componentes principales por naturaleza. Las largueras, también conocidas como espares en inglés, son los principales elementos estructurales del ala de un avión. Funcionan como vigas que van de la raíz a la punta del ala, dispuestas longitudinalmente. Su función es recibir la mayor parte de las fuerzas aerodinámicas generadas por el ala y transmitirlas al fuselaje de la aeronave, siendo esenciales para soportar las cargas de vuelo y el peso del ala. Y las costillas, que son elementos estructurales transversales que transmiten las cargas del revestimiento del ala a las largueros, manteniendo el perfil aerodinámico y la forma del ala. Es decir, son las costillas las que hacen que el ala tenga esa forma curva que genera sustentación. Por cómo se colocan estos dos componentes para formar el ala, esta resulta hueca por naturaleza. Entonces, ¿a alguien se le ocurrió? Si es hueca, puede servir como un tanque de combustible. Parece simple, pero revolucionó la industria aeronáutica, y estudios demostraron que poner combustible en las alas mejoraría la estabilidad del avión. Aumentaría la eficiencia estructural al equilibrar la sustentación de las alas y el peso del fuselaje. Reduciría la complejidad del sistema de combustible de la aeronave, ya que el combustible puede llegar al motor esencialmente por gravedad. Mejoraría la seguridad de los pasajeros al colocar el combustible lejos de ellos. Pero, ¿cómo exactamente el combustible en las alas puede ser beneficioso? Los aviones llevan combustible en las alas principalmente por peso y balanceo. Toda la carga de un avión, incluidos pasajeros y equipaje de mano,
se coloca en el fuselaje, el equipaje documentado, la comida a bordo y otras cargas pagadas que van en la bodega del avión. Esto concentra todo el peso en el fuselaje del avión, generando grandes tensiones y esfuerzos estructurales para las alas cuando está en vuelo. Y si no hubiera ninguna forma de contrarrestar este desequilibrio de pesos, es decir, el fuselaje denso y pesado, y las alas vacías y huecas, lo que sucedería es que el fuselaje estaría ejerciendo una gran fuerza hacia abajo, debido a su enorme peso, mientras que las alas vacías y huecas estarían siendo jaladas hacia arriba, debido a la fuerza de sustentación que generan, creando una gran flexión de ellas hacia arriba, lo que resultaría en una fatiga estructural prematura en la zona donde las alas están unidas al fuselaje, en una zona llamada raíz del ala. Además de deformaciones plásticas que son permanentes, y finalmente la ruptura del ala en vuelo, ya que el ala se flexionaría más allá de los límites estructurales para los que fue diseñada. Además de eso, realizar curvas sería extremadamente difícil. El combustible es uno de los componentes más pesados en un avión. En algunos vuelos de larga distancia, el combustible puede representar hasta 1/3 del peso bruto del avión. En otros, puede llegar a casi el 50% del peso bruto del avión. El vuelo sin escalas más largo del mundo, de Nueva York a Singapur, recorre unos 15.349 kilómetros en 19 horas a bordo del Airbus A350 Ultra Long Range. Requiere que la aeronave lleve entre 110 y 120 toneladas de combustible. Esos son aproximadamente 165.000 litros de combustible. Siendo que la aeronave tiene un peso vacío operacional de cerca de 135 toneladas, es decir, el combustible representa el 89% del peso vacío operacional del avión. Para distribuir mejor el peso, el combustible se coloca en las alas y parte en el tanque central bajo la panza del avión. Así, las alas llenas de combustible distribuyen mejor y de forma más uniforme el peso sobre la aeronave, aumentando la rigidez de las alas, contribuyendo a una mayor estabilidad en vuelo y reduciendo el fenómeno de flutter, que es una vibración u oscilación peligrosa que ocurre en las alas bajo ciertas condiciones, pudiendo llevar a su ruptura. La distribución uniforme del peso del combustible en aviones como el Airbus A380 o Boeing 747-8 es tan crucial que pueden almacenar combustible en los estabilizadores horizontales para ajustar el centro de gravedad y dar mayor estabilidad en vuelos largos. Sin embargo, el consumo de combustible en los aviones ocurre de la siguiente manera. Cuando hay combustible en el tanque central, que se encuentra en la panza del avión, así como también en las alas, primero se consume el combustible del tanque central y solo después se consume el combustible de las alas. Esto se hace para reducir el esfuerzo estructural en la raíz de las alas, al disminuir el peso del fuselaje con el consumo del combustible del tanque central. Y luego se consume el combustible de las alas. Si no se sigue esta secuencia y se empieza por las alas, el fuselaje quedará tan pesado y las alas se flexionarán demasiado hacia arriba, que pueden romperse en pleno vuelo. Sin embargo, poner combustible bajo las alas crea dos grandes problemas para los aviones. El primero es que el avión ya no puede aterrizar con el mismo peso con el que despegó. Es decir, el peso máximo de despegue o maximum takeoff weight es mayor y supera el peso máximo de aterrizaje o maximum landing weight. Por eso, en casos de emergencia, justo después del despegue, el avión está obligado a dar varias vueltas o incluso a arrojar parte del combustible antes de poder aterrizar de manera segura, para evitar daños en la raíz y en la estructura de las alas en general porque están llenas de combustible. Evitar sobrecargar los frenos y evitar prolongar la distancia necesaria para detenerse de manera segura, lo que podría provocar accidentes. Otro problema de poner combustible sobre las alas es al momento de girar. Los aviones llevan cantidades absurdas de combustible para realizar vuelos. A modo de ejemplo, un Boeing 737, nueva generación, típicamente lleva cerca de 4.876 litros de combustible. Eso equivale a 3.9 toneladas de combustible por ala para un total de 7.8 en ambas, además de los 16.273 litros de combustible que equivalen a unas 13 toneladas en el tanque central.
Cuando parte del combustible, sobre todo el de las alas, ya se haya consumido, realizar curvas podría ser algo extremadamente peligroso para el avión. Esto se debe a que, al hacer curvas, toneladas de combustible se moverían de posición, alterando peligrosamente el balanceo de la aeronave, y así el centro de gravedad. Al inclinar el ala hacia abajo, por ejemplo, haría que todo el combustible se moviera más hacia las puntas de las alas, haciendo que esa ala se volviera extremadamente pesada. Mientras que el ala que sube tendría todo el combustible movido más hacia la raíz del ala. Ese peligroso desbalance, sumado al momento de fuerza generado, podría hacer que la aeronave no pudiera regresar de la curva a la posición normal, dando inicio a una pérdida de control e incluso al inicio de una barrena. Es una condición muy peligrosa, donde el avión entra en una rotación descontrolada y una caída en espiral. Serían decenas de toneladas de combustible, cambiando de posición cada vez que iniciara una curva. Este fenómeno, que es conocido como fuel sloshing o oscilación de combustible, es más pronunciado en tanques parcialmente llenos, y puede ser desencadenado por otros factores, no solo por realizar curvas. También puede ocurrir durante turbulencias, aceleraciones y desaceleración. Además de que el principal problema de la oscilación del combustible es alterar el centro de gravedad, también podría inducir vibraciones o inestabilidades dinámicas. Esto se debe a que un movimiento repetitivo del combustible podría generar fuerzas oscilatorias que resuenan con las frecuencias naturales de la estructura de la aeronave. Y si las frecuencias de ambos coinciden y se amplifican, pueden ocurrir vibraciones haciendo que el vuelo sea extremadamente incómodo. El movimiento del combustible también ejerce fuerzas considerables sobre las paredes internas del ala, especialmente en aviones grandes. Esas toneladas de combustible, moviéndose sin control, podrían deformar o incluso causar la ruptura de las paredes internas del tanque de combustible, lo que llevaría a una gran fuga en pleno vuelo, esto justo después de que el avión haya iniciado una curva o esté enfrentando turbulencia. Ese movimiento también puede acelerar la fatiga de materiales como las láminas de aluminio de las alas, en tornillos y remaches, creando puntos de tensión que darían origen a microfisuras y deformaciones, lo que podría resultar en micro y macro fugas de combustible, además de daños a varios sistemas sensibles presentes dentro de los tanques como bombas de combustible, tuberías y diversos sensores. O sea, sin una solución de ingeniería adecuada, almacenar combustible en las alas de los aviones podría ser una tragedia inminente. Pero, ¿cómo evitan los aviones los cables en la práctica? Bueno, la solución de ingeniería para este problema es dividir y separar el combustible en compartimentos más pequeños mediante paredes, que se llaman deflectores. Estos deflectores dividen el tanque y rompen el flujo libre del combustible, convirtiendo grandes volúmenes en porciones más pequeñas con menor movimiento. Los deflectores impiden que el combustible se mueva irregularmente y altere el centro de gravedad del avión. Además de evitar la alteración del centro de gravedad, esta división también concentra el combustible e impide que falte combustible para las bombas de combustible, incluso cuando la cantidad es baja o cuando el avión está haciendo curvas más pronunciadas, lo cual es extremadamente importante para mantener el correcto funcionamiento de los motores. Los tanques de aviones grandes como el Boeing 777, A350 o 747 son tan amplios que varias personas pueden caminar dentro sin dificultad. Y para permitir su inspección por parte de los mecánicos, pero también para impedir que el combustible se mueva en exceso, estos deflectores tienen orificios por los cuales los mecánicos pueden pasar para acceder a otras partes y realizar el mantenimiento. Estos orificios también permiten que el combustible se mueva de un compartimento a otro, lo cual también es sumamente importante. Y cada remache, tornillo, tuerca y toda la estructura interna del tanque debe estar sellada para evitar que el combustible se filtre o se derrame alrededor de estos componentes. Y el sellador para impermeabilizar debe permitir la expansión y contracción del aluminio debido a los rápidos cambios de temperatura, y debe mantener sus propiedades de sellado cuando está sumergido en combustible y cuando se deja vacío por largos periodos de tiempo.
El fenómeno de la oscilación del combustible y el uso de deflectores se consideran muy importantes en camiones cisterna que transportan líquidos como combustibles, ya que sin los deflectores bastaba una aceleración repentina, un frenado brusco o una curva cerrada para que la inercia del líquido hiciera que el camión perdiera el control o incluso volcarse. Sobre todo porque el camión nunca se llena, y el movimiento será mucho más peligroso durante frenadas bruscas, ya que el líquido podría venir con todo y dañar o incluso romper el tanque por completo. El movimiento del combustible también es una preocupación en los cohetes, debido a las enormes cantidades de combustible que transportan, en misiles impulsados por combustibles líquidos y en varios otros vehículos que experimentan altas fuerzas G, como los autos de Fórmula 1 que emplean diseños inteligentes para contrarrestar estos movimientos.